Secretos del Corazón, capítulo 3, de Bárbara Cartland. Pues más vale que te vayas acostumbrando a la idea, porque no voy a estar en él. Si esto del invento hubiera tenido éxito, quizá habría tenido alguna esperanza, pero no, fue imposible desde el principio. Todo está en nuestra contra. Por una parte, somos primos, y por otra, no tenemos dinero. Me largaré. No sé hacia dónde iré, pero tendré que irme a alguna parte. No, Michael, no tienes que hacer eso. No hagas nada precipitado. Nada que no hayamos considerado y discutido y se detuvo. ¿Y qué? Preguntó Michael. No sé qué iba a decir. Estoy tratando de creer que esto es cierto, contestó Toria. Oh, Michael, repítemelo, para que pueda estar segura. Te amo. ¿Es lo que querías escuchar? Te amo, te amo, te amo. Oh, Toria, maldita sea. ¿Por qué me hiciste esto? Cayó de hinojos al decir eso y apoyó el rostro en el regazo de ella, con los ojos ocultos contra la aspereza de su falda de tuit. Con rapidez ella levantó las manos hacia él, acariciando su cabello y su nuca. Permanecieron en silencio un largo rato, hasta que por fin Toria dijo en un susurro: Michael, me siento más feliz de lo que hubiera sentido nunca. Siento que la dicha me invade de pies a cabeza. Es una maravillosa felicidad. Es como si algo largamente esperado llegara de improviso. Michael, ¿crees que pueda ser una hermosa realidad? Él alzó la cabeza y levantando las manos la tomó por los hombros. ¿Qué estás tratando de decirme?, preguntó. Creo que yo también te amo, repuso Toria. No estoy segura, Michael, pero intenta convencerme. Él la tomó con violencia en los brazos. Su boca descendió sobre la de ella, apasionada, posesiva, exigente. La mantuvo así por varios minutos. Después, de forma repentina, la soltó y se irguió nuevamente. ¿Por qué me permites hacer eso?, protestó. ¿No comprendes que esto hace más difíciles las cosas para mí? Cruzó la habitación y abrió la ventana. Llovía y el viento helado penetró haciendo volar hacia la chimenea los papeles que había sobre la mesa. Michael, tus apuestas en los pronósticos del fútbol ¿se quemarán?, gritó Toria. Michael cerró la ventana con fuerza. Mis apuestas al fútbol, habló con menosprecio. Lo único que soy capaz de hacer. Tal vez un día ganes un premio. ¿Qué harías entonces? Casarte conmigo. Toria se cubrió el rostro con las manos. No, Michael, no te burles de eso. ¿Crees que estoy bromeando? Su voz se tornó tierna por primera vez. Oh, mi amor, mi cielo. ¿No comprendes lo mucho que te adoro? No lo comprenderás. Te darías cuenta de la agonía que estoy sufriendo. Te quiero, Toria. Te quiero para mí. Y saber que otros hombres hablan contigo, que te enamoran cuando yo no estoy, me tortura horriblemente. Es peor que haber sido herido 1000 veces. Las lágrimas inundaron los ojos de Toria y rodaron por sus mejillas. Oh, Michael, no me gusta que sufras por mí, pero ¿cómo puedo evitarlo? Eres demasiado hermosa, aun cuando eras niña. Tenías miedo de que algo te arrebatara de mi lado, y no pudiera evitarlo y salvarte. Pero ahora soy yo el que no puede salvarse. Michael, no hables así, suplicó Toria. Todo parece muy difícil, pero de algún modo encontraremos la solución. Simplemente no podemos separarnos. Debemos estar juntos. Todos nosotros. Yo no quiero a nadie más que a ti. Ya lo sé, pero eso es un poco egoísta. Ella le sonrió, pero él no correspondió a su sonrisa. Sus ojos devoraban el rostro de la mujer amada, con expresión hambrienta, absorbiendo cada detalle de su pequeña nariz respingada, de sus ojos con el conmovedor brillo de las lágrimas, de sus labios entreabiertos en una sonrisa implorante. Toria alzó una mano y tocó su mejilla. No sé, pero no acaba de parecerme real. No puedo acostumbrarme a la idea de que mi Michael, el muchacho con el que crecí, se haya convertido en alguien que me ama. Fue una locura de mi parte confesártelo. Comprenderás mi situación, ¿verdad? 300 libras al año es todo lo que produce el dinero que nos dejaron mis padres. Y de esas tengo que sostener a Letis. Nosotros no tenemos dinero,
y hemos sido muy felices. Cuando éramos niños. ¿Pero supones que podríamos seguir así? Mi amor, es imposible. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? No lo sé. Pensé en irme a Australia, pero ¿qué voy a hacer cuando llegue allí? Además, no creo que sea yo el tipo de emigrante que están deseando. Nunca he servido para nada en mi propio país. ¿De qué serviré en otro? Michael, deja de menospreciarte a ti mismo. Hiciste un papel brillante en la guerra, y todos nos sentimos orgullosos de eso. Es porque actualmente no tienes empleo que te sientes tan mal. Pero encontrarás uno el día menos inesperado. ¿Y cuánto tiempo duraré en él? ¿No podrías hacer un esfuerzo para retenerlo por mí? No. Eso es lo terrible del caso. Sé que no podría, ni por ti, ni por nadie, a menos que fuera algo que quisiera realmente hacer. Pero, mi vida, ¿qué es lo que deseas hacer? No lo sé. ¿No entiendes que eso es lo torturante de mi situación? No estoy seguro de lo que quiero hacer. Solo estoy cierto de una cosa en el mundo, y es de que te amo, Toria. Te amo, te amo. La estrechó una vez más con pasión y la habría vuelto a besar. Pero de pronto, cuando ella levantó el rostro hacia él, cambió de opinión. «Vete», exclamó. «Vete y déjame en paz. No soy digno de ti y nunca lo seré». Se alejó de ella y Toria se incorporó. Permaneció un momento indecisa, con los ojos abiertos y un tanto asustados. Por fin, como si su angustia y su indecisión hubieran llegado a su conciencia, Michael se volvió. «Vete, Toria», pidió. «Necesito estar solo». Había un tono de autoridad en su voz que hizo que ella lo obedeciera, como lo hacía siempre, desde que era niña. Se dirigió hacia la puerta. Cuando llegó se detuvo un momento mirando hacia Michael, pero éste guardó silencio, y ella entonces la abrió y salió cerrándola con suavidad. Charles ordenó al chofer que detuviera el auto ante las rejas de la entrada. Era un hermoso día, tibio y lleno de luz, que parecía prometer que la primavera no estaba ya muy distante. Charles quería estirar las piernas y había aprendido, por amargas experiencias, que el recorrido por el sendero del castillo, Lynbrook, no era nada placentero. «Lleve todo lo que está en la parte de atrás del auto a la cocina y entrégueselo a la señora Ferguson», indicó al conductor. El hombre hizo un saludo militar. «Muy bien, señor». Había una insinuación de sonrisa en el rostro del hombre cuando Charles se alejó caminando, rumbo a la casa. Lo que el chofer entregaría era un jamón, un queso completo, un suculento pastel, una tarta de cerdo y un frasco de pâté de foie gras. Charles había descubierto que era fácil convertirse en visitante regular del castillo de Lynbrook, si uno se invitaba solo y se presentaba sin mucha ceremonia. De hecho, después de una o dos visitas, la familia admitía con naturalidad sus llegadas, como si fuera un miembro más de la casa. Poco después de su primer almuerzo en el castillo, Charles había llamado por teléfono a Michael, diciéndole que había decidido ver una vez más su invento, y le había anunciado el día en que iría a hacerlo. Michael no se mostró efusivo con él, pero Charles le informó con naturalidad que llegaría a la hora del té. En esa ocasión se presentó tarde. No quedaba ya nada de comer y solo pudieron ofrecerle una taza de un té muy débil y muy frío. Pero había visto a Toria y eso, reconoció para sí con absoluta honestidad, era suficiente. A partir de entonces, volvió a ir una y otra vez a Lynbrook, primero poniendo a Michael de excusa. Gradualmente cesó de pretender siquiera que el invento de Michael le interesara, de forma alguna. Sentía como si fuera atraído por un imán invisible, y aunque admitía con toda franqueza ante él mismo que el imán en cuestión era Toria, su timidez y discreción eran un impedimento para sincerarse ante ella. Charles era una curiosa mezcla de valiente osadía cuando se trataba de una acción militar y de tímida reserva cuando se trataba de algo emocional o en lo que se mezclaran sus sentimientos. Sin embargo, como era un hombre generoso en todos aspectos, pronto descubrió que lo que más deseaba hacer en el mundo era ayudar a los Gale. El conde estaba prácticamente en bancarrota. Sus hijas gastaban lo menos posible y aún así era demasiado. Michael y su hermana se encontraban en similares condiciones. De hecho, era un milagro que la familia hubiera sobrevivido tanto tiempo. Y aunque la solución práctica, desde luego, hubiese sido vender el castillo y lo que quedaba de la propiedad,
Charles no tardó en comprender que para ellos era su hogar y que arrancarlos de él habría sido imposible. Por otra parte, comprendía que era necesario actuar con rapidez, pero ¿cómo podría ayudarlos sin ofenderlos? Ese era un problema que empezaba a ocupar cada vez más su mente. Michael era, desde luego, la primera parte del problema por resolver, pero Charles sabía que salvo que aceptara su invento tal como estaba, que era del todo inútil, Michael no aceptaría ningún otro favor de él. Por razones que a Charles le eran inexplicables, se mostraba muy agresivo con él. No había la menor duda sobre el antagonismo de su actitud, ni la manifiesta hostilidad de su voz. Las únicas ocasiones en que Michael olvidaba su postura era cuando hablaban de los aspectos técnicos de la aeronáutica. Charles advertía, entonces, que era un muchacho inteligente, capaz de realizar un trabajo productivo, a pesar de los problemas de personalidad que tenía, que lo obligaban a desenvolverse de manera desagradable y hostil. Michael debía encontrar empleo. Eso ayudaría a todos, y eso era lo que más importaba. Recorrió el sendero de entrada a la casa pensando en los problemas financieros de la familia, como había pensado en ellos desde que saliera de Londres. Las gemelas le salieron al encuentro, procedentes del jardín, antes que llegara a la puerta. Ellas siempre lo recibían con visible entusiasmo y jugueteaban con él unos minutos, para que les hiciera entrega de la sorpresa que siempre acostumbraba llevarles y que solía esconder cruzando las manos por la espalda. En esta ocasión era una bolsa de sus chocolates favoritos, que ellas se ingeniaron para quitarle, sin mucha oposición de su parte. Comiendo chocolates y charlando alegremente, las niñas acompañaron a Charles hasta el vestíbulo donde lo esperaba la señora Ferguson. «Muchísimas gracias por los comestibles, señor», dijo a Charles. «Ese jamón es una verdadera preciosidad y no sabe usted lo bienvenido que resulta. El pescado que iba a preparar para el almuerzo se echó a perder y el carnicero no ha llegado aún con la carne. Me estaba devanando los sesos, pensando en qué iba yo a servirles». «Bueno, pues sírvanos el jamón, desde luego», sugirió Charles, sonriente. Las gemelas metieron un chocolate en la boca de la señora Ferguson, para que no dijera más, y subieron corriendo para prepararse para el almuerzo. Charles abrió la puerta de la sala y entró. Toria estaba sentada al fondo de la habitación en una banquita situada bajo la ventana. Él caminó hacia ella. Sus zapatos tenían suela de goma y no producían sonido alguno sobre el piso alfombrado. Había llegado junto a la joven antes de darse cuenta de que Toria tenía un pañuelo en las manos y estaba llorando. Era demasiado tarde para retroceder y permaneció de pie por un instante, conturbado, antes que se atreviera a pronunciar su nombre. «Toria». Ella se volvió sobresaltada al escucharlo. Su rostro estaba muy pálido y sus ojos parecían más grandes que nunca, inundados de lágrimas. Había algo tan intensamente patético en su expresión que Charles olvidó todo, incluyendo su propia timidez. «Toria, querida, ¿qué te sucede?», preguntó. «Oh, eres tú, Charles». Ella no se dio cuenta de que su voz había revelado cierta desilusión, como si estuviera esperando a otra persona. «¿Qué ha sucedido?». «Nada». La joven volvió el rostro hacia otro lado y se enjugó las lágrimas. «Algo debe haber sucedido», insistió Charles. «Es cuestión de dinero». «Sí, así es», reconoció Toria. Charles se sentó junto a ella. «Escucha, Toria», dijo él. «Yo soy muy rico, demasiado rico. Cuando pienso en ello, ¿por qué no me permites ayudarte?». «No puedes». Se detuvo de pronto. «Toria», añadió, y su voz adquirió una nota baja y profunda. «He pensado en casarme contigo desde la primera vez que te vi. ¿Crees que podrías aceptarme algún día?». Toria guardó silencio y, sin mirar de frente a Charles, le tendió la mano. Él la tomó entre las suyas. «Supongo que eso lo resolvería todo», repuso ella por fin, con una vocecita profunda y un poco jadeante. «Oh, Toria, si solo me aceptaras». Los dedos de Charles apretaron su mano con fuerza, pero ella no hizo ningún intento por retirarla, volviéndose de pronto, y lo miró a los ojos. Los ojos de Toria eran de un azul intenso. Había algo en su mirada que hizo pensar a Charles que le estaba haciendo una pregunta, aunque no tenía idea de cuál podría ser. Como si ver el rostro de él le llevara la paz que tanto ansiaba. Toria dijo después de unos instantes: «Eso lo resolvería todo. ¿Estás seguro de que
me deseas como esposa. Entonces, ¿te casarás conmigo? Charles casi no reconoció su propia voz. Pensó que jamás podría volver a respirar. Inesperadamente, besó la mano de Toria y se escuchó diciendo: «No puedo creerlo. Jamás soñé que me aceptarías». «¿Tienes que ser tan modesto?», preguntó Toria con una sonrisa. Antes que Charles pudiera contestar, la puerta se abrió y las gemelas entraron corriendo. «El almuerzo está listo y...» «Oh, Toria, tenemos jamón. Charles trajo un jamón del tamaño del mundo. Papá se pondrá muy contento. Ya sabes que le encanta». Toria se irguió con lentitud. Charles había soltado su mano y al ver entrar a las gemelas, y se preguntó si no habría soñado lo sucedido. «No digas nada todavía, por favor», suplicó Toria con voz baja. Él movió la cabeza de un lado a otro. En el momento en que Lettice cruzaba la habitación para saludarlo, se veía muy bonita, pensó él, con una cinta roja alrededor de su cabello oscuro, que hacía juego con el color de su suéter y de su falda. «Nadie me dijo que ibas a venir», observó, mirando a Toria con aire acusador. «Nadie sabía que yo iba a hacerlo», se apresuró a contestar Charles. «Debía estar trabajando en el ministerio, pero decidí darme unas horas de descanso. Era un día demasiado bello para encerrarse en una oficina». Para Charles nunca había existido un día más bello que aquel. Lord Lynbrook y sus 2 spaniels se unieron al grupo en el vestíbulo. Había un solo lugar vacío y era el de Michael. Cuando Lord Lynbrook miró en dirección de la silla vacía, Charles oyó a Lettice preguntar a Toria: «¿En dónde está Michael?» «Salió», contestó Toria. «Pero, ¿a dónde fue?» Toria encogió un poco los hombros y Lettice no insistió más. Después del almuerzo, volvieron a la sala, donde las gemelas pusieron los nuevos discos que Charles les había traído en su última visita. Y aunque éste hubiera querido hablar con Toria, la charla se convirtió en una verdadera algarabía. A él le pareció que Toria estaba inquieta, se levantaba y se instalaba en un lugar, para momentos después cambiar a otro. Él se sentía feliz con la simple oportunidad de observarla. Sus movimientos eran exquisitos, y cada vez que pasaba frente a la ventana, un rayo de sol tocaba su cabello dorado pálido, y Charles experimentaba una emoción tan grande ante su belleza, que se convertía casi en un dolor físico. Sin embargo, era imposible para él no advertir que Toria estaba preocupada. Algo la estaba perturbando, e infirió que debía ser la decisión que había tomado antes del almuerzo. Tal vez, supuso, ella deseaba estar a solas con él, tanto como él deseaba estar a solas con ella sin saber cómo lograrlo. Charles no tenía modo de saberlo, pero los pensamientos de Toria se hallaban en un terrible caos, y ella no sabía cómo ordenar sus versátiles emociones. Una y otra vez, su mente repetía a un nombre que parecía martillar implacablemente su cerebro. Michael, Michael, Michael. Toda la semana había sido una pesadilla, así que ella ya no sabía qué hacer, desde que Michael le confesara que la amaba. Toria comprendía que ese amor lo estaba haciendo pedazos, y que nunca en su vida se había sentido tan desventurado como se sentía actualmente. Desde aquel primer beso no había pretendido siquiera volver a tocarla, pero desde que le declarara su amor parecía deleitarse en torturarse a sí mismo y torturarla a ella. Más de una vez, Toria sintió deseos de morir o de no haber nacido. Todos los momentos que pasaban juntos se convertían en escenas tormentosas que la dejaban moralmente deshecha. En vano trató de razonar con Michael. Todos sus diálogos culminaban siempre con la ira o la desesperación de él. Lo que más asombraba a Toria era que nadie en la casa parecía comprender que algo extraño estaba sucediendo, ni siquiera Lettice, que amaba a Michael y por momentos era agresivamente posesiva con él. Parecía sospechar nada. Algunas veces Toria pensaba que ella y Michael vivían en un mundo aparte, donde todo era angustia y dolor. Ambos estaban muy solos, derrotados y vencidos por sus propios sentimientos, en esta insólita y mística existencia de la que nadie más se daba cuenta. «No podemos continuar así, Michael», le había dicho Toria más de una vez. «Esto me está matando. Además, ¿cuándo terminará? ¿Qué nos sucederá? Tú dices que me amas y al siguiente instante me dices que ninguno de los dos puede significar nada para el otro. Si no podemos vivir así, si no podemos casarnos, ¿qué va a suceder?» «Lo ignoro», rugió Michael. «Si lo supiera, ¿crees que no te lo diría?
Pero, Michael, ¿por qué no podemos hacer algo al respecto? ¿Qué sugieres?, preguntó Michael. Toria sabía que no había solución. Ella sabía, tanto como él, que no podían casarse sin tener dinero. Algunas veces, en su soledad nocturna, despierta en la oscuridad de su cuarto, Toria trataba de convencerse de que otras parejas jóvenes, sin dinero como ellos, se las arreglaban para salir adelante. El hombre trabajaba como peón en una granja. Vivían en casitas modestas y la mujer cocinaba para su marido. Tenían hijos y cuidaban de ellos sin ninguna ayuda. Cierto, era posible que ella no fuera muy buena esposa para Michael en tales circunstancias, pero habría hecho el esfuerzo. Era el orgullo de lo que no le habría permitido intentarlo siquiera. Al presente, Toria comprendió que las cosas habían alcanzado su clímax y algo definitivo tenía que hacerse. Todo dio principio con la llegada de una factura por concepto de un material que Michael había ordenado para su invento. Era la tercera vez que se le mandaba cobrar, y en esta ocasión iba acompañada por una nota en la que decían que a menos que la cuenta fuera liquidada inmediatamente, pondrían el asunto en manos de los abogados. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Y muchas más. Gracias.